Si lo tuyo es un personaje rápido, que esquiva todos los golpes, contando los ligeros y los pesados y las patadas interrumpibles, y que cada estocada puede crear una hemorragia muy letal, sin contar que tiene una capacidad de regenerar su salud cada 10 segundos. Estoy hablando de la heroína conocida como Virtuosa, una de las mayores bellezas vislumbrantes de For Honor, además de su radiante estética. Posee una gran capacidad de resistir contra tanques y varios enemigos al tiempo. Solamente con generar 3 estocadas puede quitar la mayor parte de la vida del enemigo. Y por lo tanto es uno de los personajes que ocupa uno de los 3 metas actuales del juego de For Honor en el tema de asedio en defensa. Virtuosa, además de su belleza, posee unas características, unas ventajas únicas que permiten una mayor cantidad de vida, mayor capacidad de resistencias, como tenemos cazacabezas, entrenamiento intensivo, instinto de supervivencia, ya que este personaje es un asesino rápido y por lo tanto necesita mayor resistencia. Vamos a iniciar con una habilidad especial, memoria muscular. Nos permite adoptar una postura sin necesidad de atacar, porque Virtuosa depende mayormente de un ataque ligero o un ataque pesado para asumir una postura. Y esta postura nos permite esquivar todos los golpes, así que con esta habilidad que se activa cada 30 segundos nos vuelve impredecibles totalmente. Y más cuando estamos en gavilla, que sí o sí necesitamos un ataque rápido, conciso y seguro. Vamos por la segunda habilidad. La segunda habilidad contamos con improvisación genial. Improvisación genial es una habilidad que nos permite regenerarnos cada 45 segundos después de asumir una postura. La regeneración es realmente muy poca, una pequeña fracción, pero eso nos permite resistir un combate prolongado y de esta manera poder ganar tiempo o poder generar venganza. Así que esta habilidad es fundamental, claro que sí, pero más si la sabes dominar correctamente, porque cada 10 segundos, si no aguantas durante 10 segundos no te puedes volver a regenerar, así que es un arma doble filo. Bueno, vamos a iniciar la tercera habilidad, réplica excelente. Réplica excelente es una habilidad que se puede categorizar como común, la verdad. Es una estocada extra que te permite impregnarle al del enemigo de un aura que cada estocada le hará un daño crítico, pero en un combate prolongado, un combate donde hayan varios usuarios, esta habilidad no se puede sacar todo el provecho, más que todos para enfrentamientos solitarios. La cuarta y mejor habilidad de este personaje se llama Espíritu Renovado. Permite regenerar 3 barras de salud a ti y a tus aliados sin importar la distancia. Imagínate esa belleza. Y a los aliados que se encuentren a tu alrededor obtienen una bonificación de salud y además de eso mayor daño. Así que en un combate realmente la cantidad de salud que otorga, más hablando desde una postura defensiva, si nos tocara una partida de asalto y que activáramos esta habilidad al lado del comandante, realmente lo curaría bastante. Así que esa habilidad es bastante clave, y más que si puede curar sin importar la distancia, es perfecta y más para trabajo en equipo. Además de su bella estética, este personaje es categorizado mayormente como defensivo, ya que al asumir una postura anula cualquier tipo de golpe a menos que le rompan la guardia, que brevemente es su desventaja. Por lo tanto, necesitamos ser impredecibles. Este personaje mayormente puede reflejar golpes como cualquier tipo de caballero, ejemplo, el periodo oscuro, y de esta manera hacemos que cada estocada pueda generar una mayor cantidad de hemorragia. Eso puede ser bastante significativo, ¿no? Porque estamos hablando que para incrementar una buena cantidad de hemorragia necesitamos 3 golpes ligeros de forma consecutiva, como lo acabamos de ver. Pues realmente es algo ventajoso. Y pues la idea es dar el primer golpe, así que necesitamos unas buenas habilidades, y las que mencioné antes ayuda precisamente a eso, a incrementar la cantidad de resistencia, porque este personaje, al ser categorizado como asesino, la resistencia se drena de forma rápida, así que si piensas comprarla, analízalo antes. Es un personaje categorizado como uno de los mejores 10 personajes del meta actual. No te arrepentirás, es una de las mejores decisiones. Y suscríbete, no olvides ver mis otros videos que están en mi canal de YouTube.
Te dejo ese par de clips para que admires su vislumbrante belleza y nos vemos hasta la próxima.